En este momento vamos a dar inicio a nuestro programa. Ya se encuentra en nuestra cabina el ingeniero Enrique Ponce, coordinador zonal 5 de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Le damos la bienvenida, ingeniero. Bienvenido a Habla Guayas. Buen día. Buen día, Carlos. Buen día, compañeros de Radio América y a todos los radios escuchas. Aquí nuevamente compartiendo con ustedes en este tan prestigioso programa. Le agradecemos, ingeniero. También se encuentra con nosotros el abogado César Abad, él es secretario técnico de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares. Abogado Abad, bienvenido a Habla Guayas. Buen día. Muy buenos con todos los radioescuchas, aquí al panel presente, también listos y prestos a colaborar y a conversar sobre la situación. 7 de la mañana con 13 minutos. Usted también puede participar de este espacio de rendición de cuentas enviándonos un mensaje de texto al 0969-370-160. Si usted tiene alguna consulta dirigida para la autoridad de la Secretaría de Gestión de Riesgos y de la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, pues es bienvenida. En esta mañana vamos a conocer de qué manera se está trabajando, qué planes de prevención están preparando las diferentes instituciones del Estado ante la llegada del fenómeno del Niño. Ingeniero Ponce, estamos un poco más como que esperando a un artista famoso, pero de esos que cantan mal. Cuéntenos qué están haciendo de manera interinstitucional las diferentes carteras de Estado antes de que llegue este evento climático. Bueno, realmente el fenómeno del Niño lo que ha hecho en este momento es reforzar el trabajo que se viene realizando. Y aquí es importante hacer hincapié en que venimos trabajando desde el año 2009 como Secretaría de Gestión de Riesgos, en la generación de una nueva cultura que implica prevención básicamente. La prevención no solamente desde la parte comunitaria, desde la ciudadanía, sino la prevención también desde las instituciones públicas, que por diferentes niveles de competencia son las que están llamadas a justamente implementar estas políticas. Tenemos una herramienta que está avalada por el Manual de Gestión de Riesgos y que son las mesas técnicas. Las mesas técnicas tienen agendas que vienen ya siendo elaboradas, como comentaba al inicio, desde tiempos atrás. Ante la eventualidad y probabilidad de este fenómeno, que es un fenómeno ya bastante conocido por nosotros, lo que estamos haciendo son reforzar las medidas justamente para lograr que los procesos de mitigación sean exitosos. ¿Qué tipo, ingeniero Ponce, qué tipo de capacitaciones está recibiendo la población precisamente para conocer qué se debe hacer ante el riesgo de inundaciones en el caso de que se presente el fenómeno del Niño? Bien, nuestra estrategia con la que venimos trabajando desde hace algunos años apunta a que la población debe ser la primera respondedora. La primera respondedora, ¿por qué? Porque es la que está justamente habitando las zonas de mayor vulnerabilidad, las cuales han sido identificadas. Y en función de esta identificación, puntualmente ahí se han formado brigadas de capacitación en gestión de riesgos, brigadas comunitarias, se han formado comités de gestión de riesgos y todos estos productos dados en la comunidad se articulan a nivel de los GATS cantonales, que desde el punto de vista institucional son los que tienen que, por competencia, ser los primeros respondedores. 7 de la mañana con 17 minutos también se encuentra con nosotros el abogado César Abad, quien se desempeña como secretario técnico de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares. Abogado Abad, tal vez su tarea es igual de compleja como su cargo o como el nombre de la institución que usted representa, sobre todo porque, como decía el ingeniero Ponce, varias instituciones del Estado están identificando o ya se tienen identificadas cuáles son las personas o las familias que viven en zonas vulnerables, tanto a precipitaciones, inundaciones. Cuéntenos cómo avanza este trabajo que usted desempeña. Bueno, sí, es complejo el tema de asentamientos ilegales e invasiones a nivel nacional. Tenemos ciertas provincias en donde existe mayor cantidad de este tipo de asentamientos apresurados y desordenados. Debemos recalcar que no todos los asentamientos irregulares se encuentran en zona de riesgo, pero sí hay un número considerable en el que hay que cuidar a más de los tipos o los movimientos que hace la gente para tratar de invadir
precautelar la vida de ellos mismos. Entonces, como Secretaría, estamos nosotros a cargo del control y de la prevención de la formación de estos asentamientos irregulares en coordinación con los municipios. Esta competencia es del municipio, según lo dice nuestra Constitución, según lo dice el COTAD, tanto así que en el artículo 458 se determina que ellos son los que deben de tomar las medidas administrativas y legales para evitar este tipo de invasiones o asentamientos ilegales. ¿Qué hacen ustedes como Secretaría Técnica en el caso de detectar asentamientos ilegales, invasiones? ¿De qué manera ustedes proceden con los ciudadanos que habitan en estas viviendas de manera ilegal? Cuando conocemos de algún tipo de formación de viviendas o de conformación de lotes de terreno que propenda a hacer algún tipo de lotización ilegal, la Secretaría acude, hace un levantamiento de información, una inspección, conversa con los moradores. En ciertos casos se llega hasta un tipo de notificación que realizamos nosotros, solicitando se desaloje voluntariamente el lugar. Lo que hacemos como Secretaría es levantar nuestro informe, nuestro análisis y enviarlo a las entidades correspondientes, en este caso es la Intendencia, cuando se debe aplicar la medida de protección del desalojo, o al municipio correspondiente para que se tomen las medidas y se visibilice a este asentamiento para si es que es necesario la regularización del mismo. ¿Han estado ustedes tal vez dialogando con los alcaldes, con los burgomaestres de la provincia del Guayas específicamente para estar debidamente preparados y para que se pueda reubicar? No sé si existan los planes de reubicación de estas familias que viven en zonas consideradas de riesgo. En la mayoría conocemos que los alcaldes aquí de la provincia del Guayas están realizando obras de mitigación en ciertos lugares donde habría asentamientos ilegales. Tratan de que ahora el fenómeno del Niño venga y dé lo menor posible en afectación a estos sectores, ¿no? En el Cantón Guayaquil, bueno, se ha venido trabajando de la mano con la Secretaría de Gestión de Riesgo, con el MIDUBI, con las demás entidades, con la Gobernación, para tratar de ayudar a las personas que se verían inmersas en esta problemática, ¿no? 7 de la mañana con 20 minutos, usted escucha Habla Guayas y se encuentra en cabina el abogado César Abad, titular de la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, y el ingeniero Enrique Ponce, coordinador zonal 5 de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Ingeniero Ponce, la siguiente consulta es para usted. Si bien ustedes están trabajando de cerca o han dialogado ya con los alcaldes de la provincia, la consulta es, ¿ya está listo el mapa de amenazas o de zonas vulnerables a las inundaciones y qué acciones se están desarrollando para evitar el menor impacto posible ante la presencia del fenómeno del Niño? Bueno, los mapas, tanto por inundación como por movimiento en masa, no solamente en la provincia del Guayas, sino en todo el país, han sido entregados y desde hace algún tiempo atrás, desde hace algunos años. Estos mapas generalmente son una herramienta que es empleada por los diferentes niveles de GATS justamente para actualizar en función de las realidades locales los escenarios ante amenazas puntuales. La última entrega que hicimos a las nuevas administraciones municipales fue el año pasado y continuamente estamos monitoreando para que el trabajo que hace el municipio como responsable del uso del suelo local sea de incluir dentro de su planificación urbana justamente estos escenarios de riesgos. ¿Por qué? Porque hay un tema que es necesario puntualizar y está relacionado con que un alto porcentaje de la asistencia que hace el gobierno central en los casos de emergencias por desastres se da justamente en zonas que no han sido planificadas oportunamente desde el municipio, lo cual hace que los costos de intervención sean mucho más altos. Es decir, no hay planificación territorial por parte de quien la debería de ejercer. Ya se ha comprobado que trabajar en procesos de rehabilitación y de reconstrucción es mucho más oneroso. Hay un estudio que determina una relación de $1 a 9 en costos de prevención versus costos de rehabilitación y reconstrucción. Los municipios en este momento, como parte de la estrategia ante la probabilidad de ocurrencia del ENOS, han
elaborado lo que se conoce como el plan de contingencia. El plan de contingencia no es otra cosa que un plan de trabajo que busca justamente labores de mitigación ante un evento puntual. Y en este caso, en este plan, está destinado todos los recursos con los que cuenta la municipalidad en este caso, y la provincia también, con los que podría enfrentar la emergencia ante el ENUS. ¿Todas las alcaldías han presentado estos planes de contingencia? En el caso de la provincia del Guayas, alrededor del 70%. Estamos justamente trabajando coordinadamente para que el resto de municipios que no los tienen todavía completos los puedan entregar lo más pronto posible, porque esa es la mejor herramienta. Y a nivel nacional también, a nivel de las provincias que son provincias ENOS, estamos también en un alto porcentaje en el cumplimiento de este requisito. 7:24 a.m. dialogamos con el ingeniero Enrique Ponce de la Secretaría de Gestión de Riesgos y con el abogado César Abad de la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares para conocer de cerca cómo está trabajando el gobierno nacional en conjunto con los GATS, con los municipios del país, para preparar y para tener listos los planes de contingencia ante la presencia del fenómeno del Niño al país. Ingeniero, continuamos el diálogo con usted. Según un estudio realizado en el año 2000 por el Banco Mundial, Ecuador es un país de vulnerabilidad alta por la incidencia de inundaciones, debido a que al menos el 7.3% de su población vive por debajo de los 5 metros sobre el nivel del mar. En este sentido, nos salta la inquietud hablando de las obras de mitigación que deben realizar los municipios del país. Ustedes tienen un plan 50-50 para que los cabildos puedan financiar estas obras de prevención. ¿Cómo avanza esto de aquí? Los municipios del Guayas han aplicado a este programa para realizar las obras pertinentes antes de la llegada del fenómeno del Niño o antes de la llegada del invierno del 2016. Bien, se ha determinado que los procesos de inundación se dan básicamente por dos temas. El primero, que son inundación por temas de río, subidas de los niveles de río. Y el 60%, cuando se inundan las ciudades, es justamente por la falta del alcantarillado pluvial. Esto es significativo porque apunta a que la solución para mitigar los temas de inundación parten desde la localidad, es decir, parten de quien administra el suelo, municipios. Sobre el tema puntual, el Gobierno Nacional, desde hace algunos años, implementó un programa de asistencia a los diferentes niveles de GATS, junto con el BEDE. Y este programa empezó con un subsidio del 90% y hoy está en 50 y 50. Lo que busca es justamente estimular esta cultura de prevención desde la implementación de infraestructura, de obras estructurales. En el tema puntual, la Secretaría de Riesgos, como facilitadora de este proyecto, del año 2011 al 2015, hemos avalado más de 1.000 proyectos en todo el país, los cuales han permitido ejecutar obras por más de 250 millones de dólares. Obras que han servido para mitigar en gran medida los efectos invernales, no solamente por el tema del Niño, sino los efectos invernales naturales. En el caso de Guayas, la contribución a este proceso de otorgamiento de créditos ha sido muy extensa. ¿Por qué? Porque tanto Guayas como Los Ríos son los escenarios por recurrencia histórica con mayor afectación ante efectos de inundación. Solamente en los dos cantones, en las dos provincias, en los últimos años, tenemos aprobado proyectos por más de 80 millones de dólares aproximadamente. Adicionalmente a esto, como parte de este proceso de mitigación, el Gobierno Central, a través del proyecto Buluca, ha generado medidas de prevención justamente para evitar inundaciones de las grandes extensiones agrícolas que a todos nos afectan. Estos proyectos inaugurados hace poco y por inaugurarse a fin de año
nos van a proteger alrededor de 200.000 hectáreas de cultivos diversos. Esto de aquí de manera paralela a los proyectos de control de inundaciones implementados por otras instituciones del Estado, ingeniero Ponce, ¿cierto? Así es. Esta es una línea de acción directa donde la Secretaría de Riesgos es parte justamente de esta nueva cultura que busca la prevención como primera acción. Abogado César Abad, le consultamos, tal vez la ciudadanía que se encuentra asentada en asentamientos irregulares o en las conocidas invasiones, ha solicitado tal vez ser reubicada con la intención de no correr riesgos ante la posible llegada del fenómeno del Niño al Ecuador. La gran mayoría de las personas tienen conocimiento de su situación, de su grave situación. Por poner un ejemplo, tenemos a Monte Sinaí. Existen 2 esteros que son los más propensos a inundación y en donde existen asentadas familias, tanto dentro del estero como a sus márgenes. Lo que se ha realizado, lo que se está realizando de la mano con el Midubi son reubicaciones a lotes temporales que luego van a ser trasladados a su vez a lotes ya indefinidos, ¿no? Tenemos el ejemplo claro del conjunto residencial que se hizo ahí, de las personas que dentro de ellos viven también personas que fueron desalojadas del estero Salado. Existen alrededor de 50 viviendas que están destinadas para estas personas que se encuentran en zonas de riesgo, que están vulnerables a algún evento catastrófico, ¿no? Y luego se van a proceder a ser reubicadas en un sector ya definitivo dentro de Monte Sinaí. Hablando de las personas que habitan y del caso puntual de Monte Sinaí, tenemos 2 testimoniales acerca de habitantes de este sector. Soy Roberto Vera Pincay, un morador más del sector de Monte Sinaí, representante de una de las organizaciones legalmente reconocidas en el sector, llamada Vanguardia Revolucionaria. Trabajo que está cumpliendo la Secretaría de Gestión de Riesgo en el sector por parte de don Enrique Ponce. Ya viene, creo que un par de años, haciendo trabajos sobre todo de capacitación a la población. Que en Monte Sinaí estamos bastante organizados, eso sí le podemos decir de esa forma. Muchas organizaciones sociales pues, nos hemos hecho presentes ante el llamado de la Secretaría de Gestión de Riesgos para, sobre todo, las capacitaciones, en este caso, cuando existen desastres de manera natural. La Secretaría de Riesgos, bueno, es muy fundamental en nuestra zona, porque usted, como bien conoce, todavía es un sector rústico, donde se forman canales de riegos. Entonces, en muchos años anteriores ha ocurrido desgracia, en este caso se han desbordado ciertos canales y han habido mucha gente perjudicada. Y ahí ha estado la Secretaría de Riesgos, con la presencia de don Enrique Ponce y algunas otras autoridades más de parte de ellos. Entonces nosotros, pues, lo único que hemos hecho es sumarnos a este trabajo, sumarnos también a las capacitaciones, porque ellos lo que hacen es capacitarnos para nosotros estar, sobre todo con la prevención de no hacer construcciones en la orilla de esteros, en sectores donde hay riesgo, donde hay laderas que se pueden venir abajo con las lluvias. 7 de la mañana con 31 minutos. Ahí escuchábamos el testimonio de un habitante de Monte Sinaí. Él había sido capacitado por la Secretaría de Gestión de Riesgos acerca de los peligros de construir en zonas vulnerables a precipitaciones, a deslaves. Pero un tema también que es de preocupación de los habitantes de Monte Sinaí es el tema del Canal del Burro. Ingeniero Ponce, cuéntenos qué se está trabajando, cómo se va a trabajar en este sector. Bueno, gracias por las palabras de Roberto. Y sí, realmente en Sinaí, nosotros como gobierno, como secretaría, trabajamos desde el año 2010, si no me equivoco. Se ha venido haciendo un trabajo continuo, constante, donde justamente hemos podido evidenciar a través de todos estos años, de que el competente para solucionar esos problemas ha estado ausente, ¿no? Y ante esa ausencia, ante esa falta de operatividad, hemos tenido que entrar como gobierno central. ¿Se refiere al municipio de Guayaquil? Al municipio de Guayaquil, así es. Concretamente el municipio de Guayaquil. En el tema del estero del Burro, hay 2 canales que son, por decir, emblemáticos en el sector de Sinaí. Estero del Burro y estero Tres Bocas, los cuales por experiencia, por la recurrencia histórica de los flujos de agua cuando estos bajan en épocas invernales, son los que mayor estrago causan. Entonces, ahí se han hecho
acciones puntuales, como es la limpieza periódica. Todos los años se limpian esos esteros. Pero aquí es importante hacer énfasis en lo siguiente, y la necesidad de importancia, ya lo dice Roberto, pero debe haber conciencia colectiva. Por ejemplo, el estero del Burro es un estero donde continuamente hay desechos, hay escombros, la gente sigue botando basura, y lo peor, en época seca, la gente invade el cauce seco del estero para ganar metros cuadrados a su casa, a sus linderos. Entonces nos hemos topado realmente con sorpresas, bueno, entre comillas sorpresas, muy desagradables, al ver que no solamente hay basura, escombros, sino que también hay casas ocupando los esteros, lo cual eso primeramente es totalmente inapropiado, porque lo que hace eso es elevar el nivel de vulnerabilidad de esas personas, y en segundo lugar, realmente no toman conciencia del grave peligro que significa estar no solamente en medio de un cauce natural de un estero, sino estar a una distancia no prudente del canal. Entonces ese es un trabajo bastante titánico, porque el trabajo es en equipo. El trabajo no solamente es de la Secretaría de Asentamientos Humanos o de la Secretaría de Riesgos o de la Gobernación, es un trabajo total, integral, donde la población es clave. Pues si la población no colabora, por más medidas que tomemos, realmente no vamos a hallar soluciones. En todo caso, para terminar este tema, sí, nosotros estamos elaborando una agenda a nivel de gobernación, tal como se lo ha hecho los años anteriores, para justamente hacer acciones de prevención que nos permitan que la mitigación sea mayor. Abogado, tal vez están trabajando con estas familias que se han asentado de manera ilegal en pleno estero casi. Tenemos estas construcciones ya identificadas en su gran mayoría, y se están tomando las medidas correctivas a través del MIDUBI, también en algún tipo de reubicación para estas familias, o la recuperación del estero, por así decirlo, de las familias que se han tomado o han rellenado parte de este estero, con el afán de apropiarse de un poco más de tierra de manera ilegal. ¿Se puede afirmar que van a ser reubicadas estas familias? Exacto. ¿O se está trabajando con ellas para que...? Todas las construcciones que se realizaron antes del 2010, según la ley 88, que es la ley de legalización para estas familias, van a ser reubicadas al lote más cercano, en donde no exista el riesgo donde se encuentran al momento, ¿no? Las personas que insistan en invadir o construir viviendas del 2015 para acá van a ser retiradas, van a ser desalojadas como lo ordena la ley. ¿Alrededor de cuántas familias estamos hablando? Según el cálculo, me parece que en el estero del Burro tenemos alrededor de 400, aproximadamente 400 familias, que son las que ya se está interviniendo en este momento en conjunto con el MIDUBI. ¿Todas han mostrado su predisposición tal vez para ser reubicados? La gran mayoría. Existen, claro, casos en los que las personas han construido hasta viviendas de 2 pisos, las que estamos tratando de llegar a algún tipo de acuerdo, algún tipo de bono con el que el MIDUBI pudiera ayudar. Ahí es importantísimo las capacitaciones que brindan tanto ustedes como la Secretaría de Gestión de Riesgos, para que la ciudadanía conciencia acerca de los peligros que corre si construye en zonas vulnerables a deslizamientos. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Qué tipo de capacitaciones le brindan a la ciudadanía? Constantemente estamos visitando el sector, realizando operativos de control en conjunto con la comisaria del sector. Tenemos una oficina técnica en Monte Sinaí, que de ahí diagonal al donde se está construyendo el nuevo hospital, y se atiende en relación a cualquier tipo de infraestructura que se quiera levantar, a cualquier denuncia de tráfico de tierra y revisión de imágenes, que son dentro de las competencias que nos manejamos nosotros. Entonces ahí se trata de instruir a las personas del peligro de levantar estas infraestructuras que carecen de toda norma técnica para ser levantadas, ¿no? Tenemos otro testimonial acerca de este tema. Del Ecuador de las promesas incumplidas al Ecuador de los sueños realizados. Voces de la provincia. Voces de la provincia.
Les saluda Yuber Calderón, coordinador general de la Red de Organizaciones Sociales de Monte Sinaí. Hemos trabajado y hemos apoyado y hemos aportado mucho para el crecimiento y el desarrollo de la comunidad en sí. Y dentro del trabajo de la Secretaría de Gestión de Riego, pues le cuento que ha sido muy bueno, ha sido, digamos, una participación muy activa. Los compañeros encargados de la Secretaría nos ha dado una buena apertura, nos ha dado una buena forma de trabajar. Hemos apoyado directa o indirectamente con ellos en cualquier ámbito que hemos tenido en Monte Sinaí, sí mismo en lo que es inundaciones y lo que nos falta por apoyar es muchísimo más, que le hemos invitado a Enrique y a las demás autoridades a sumar a Monte Sinaí. Creemos que la participación ciudadana, como dice en el artículo 595 del nuevo reglamento, es que se debe sumar a las comunidades, que se debe participar más, que se debe incluir más. Pero creo que muchos, como dice el compañero Darío, no se ha hecho el trabajo que se debe hacer en Monte Sinaí, pero creemos que es importante que se lo debe hacer porque eso es lo que estamos nosotros día a día tratando de que sea una comunidad más sumatoria para la revolución ciudadana. Le cuento que la capacitación que hemos tenido ha sido muy buena. Es más, ya la hemos probado directamente porque hemos tenido muchas violaciones, hemos tenido muchos accidentes, hemos tenido muchos contratiempos también en los sectores y ya la hemos activado, ya hemos realizado tanto como la capacitación y como la hemos hecho en vivo. El municipio de Guayaquil estuvo en el 2007 prometiendo legalización, prometiendo que esto se iba a solucionar diferente, que iban a hacer trabajo, que iban a hacer calles, que iban a hacer tantas cosas, pero en el hecho han hecho mucho trecho. Jamás han hecho nada, siempre la única forma de que llegaron para poder tener la obra que tenemos en la actualidad, que es la calle, fue a través de la Secretaría de Riego. 7 de la mañana con 40 minutos y escuchábamos el testimonio de un dirigente del sector de Monte Sinaí. Él es Yuber Calderón. Así como don Yuber destaca el trabajo que ha realizado la Secretaría de Gestión de Riesgos y también admite que el municipio de Guayaquil no ha hecho absolutamente nada del tema. Él también nos comentaba que todos los años tienen que recurrir a las instituciones del Estado para que realicen las acciones pertinentes para que ellos no se inunden o para que ellos no corran riesgos. Si bien es un hombre que reconoce el trabajo que han realizado varias instituciones del Estado, también es bastante crítico y él afirma que todos los años tienen que enviar oficios. Cuéntenos, ingeniero. Bueno, definitivamente la realidad de Monte Sinaí es una realidad que la vemos no solamente en Guayaquil, sino en muchas ciudades del Ecuador. Pero aquí es necesario aclarar de que la situación que se da en Sinaí se debe a la falta de planificación urbana. Ya el marco jurídico actual es bastante claro respecto a quién debe de solucionar en primera instancia los problemas de la urbe. Es clarísimo. Bien. En el caso como decía el compañero de Sinaí, realmente se ha hecho mucho, pero hay muchísimo que hacer. Y lo que hay que hacer tiene que ver ya con soluciones integrales. No hay las respectivas obras de canalización de aguas lluvias, aguas servidas, etcétera, etcétera, etcétera. El gobierno central está muy preocupado justamente porque no hay una propuesta clara por parte de quien debería de hacerlo. Y estamos justamente coordinando acciones a nivel de los representantes del Ejecutivo en la provincia para ver la manera de mejorar la habitabilidad de estas personas. Entonces, yo confío en que justamente podamos, dentro de un plazo no muy largo, poder ya dar una solución a este tema de lo que tiene que ver con estos canales. Estamos trabajando en eso para dar una solución integral. Y pedirle a la comunidad de Sinaí y a todas las comunidades con un mayor nivel de exposición en el país, que confíen en el gobierno, que confíen en la Secretaría, porque la Secretaría cuida de ellos. Nosotros justamente estamos trabajando muy intensamente para generar de que esta nueva visión, el manejo de las emergencias, tenga un componente netamente preventivo,
porque la mejor manera de evitar una emergencia es la prevención. También se encuentra el abogado César Abad. Abogado Abad, tal vez ustedes han conversado con alguien del municipio de Guayaquil para que realice las obras que exigen los habitantes de este sector de la urbe porteña. Bueno, sí se ha tenido conversaciones a lo largo del proceso de legalización en el que se está interviniendo en Monte Sinaí. El municipio siempre manifestó que el Monte Sinaí no era parte de Guayaquil, que estaba fuera de los límites urbanos, que justo llega hasta el sector aledaño que es, me parece, Sergio Toral, y de ahí para adelante empieza un terreno en el que era netamente agrícola, hace algún tiempo atrás, hace unos 10 años atrás. La Asociación Agrícola Monte Sinaí era la que buscaba ser propietaria de ese terreno, y fue la que inició la promoción de invasiones en conjunto con los traficantes conocidos, ¿no? Conocemos que el municipio trata de hacer algún tipo de obra, pero tiene otro tipo de finalidad, que es que la gente crea que el municipio es quien los va a legalizar, o algún tipo de adquirir votos en el sector, ¿no? Pero por parte del Estado se están realizando ya trabajos con el MIDUBI como ente que debe ser el que regularice y legalice la mayoría de viviendas que se encuentran en este sector, y se están tomando todas las medidas de control necesarias para impedir nuevos asentamientos en zonas de riesgo, como son las laderas también y los canales, pues, ¿no? Aclarémosle a la ciudadanía tal vez esto, sobre todo a la ciudadanía de Monte Sinaí. ¿Quién es la encargada de legalizar los terrenos en este sector de la urbe? ¿El municipio de Guayaquil o el Estado central? Al momento la ley 88 da casi un 90% de competencia para que el MIDUBI sea quien regularice y legalice el asentamiento de las personas que se encuentran hasta el 2010. Estamos trabajando en una reforma al reglamento con el MIDUBI también, para poder legalizar y ampliar este espectro a las familias que estuvieron hasta el 2013. Pero del 2014-2015 para adelante, estas personas, a sabiendas de la situación del país, de la política cero tolerancia a las invasiones, intentaron invadir, obtener posesión de un terreno que no les pertenecía, que era de propiedad del Estado, y estas personas son las que se tienen que retirar. Por suerte, la mayoría de personas ha accedido y se ha retirado de manera voluntaria, pero en la actualidad todavía tenemos que seguir haciendo controles, y en ayuda con la Intendencia General de Policía seguimos retirando infraestructura. Ustedes han estado entregando estos certificados de posición geográfica precisamente para avalar o corroborar que estas familias estaban asentadas antes del 2010 en este sector de la ciudad, ¿cierto? Exactamente, la ley nos faculta entregar este documento, primer documento legal que obtuvieron estas familias. Anteriormente solo tenían unos certificados de posesión sin ningún tipo de validez, entregados por pseudos dirigentes, pseudos dueños de cooperativas, dueños de compañías también, que lo que buscaban era estafar a estas personas y llevarse todo el dinero para ellos. Entonces, el certificado de posición geográfica se ha entregado a alrededor de 9.000 personas en Monte Sinaí, y luego de la reforma que estamos realizando se prevé entregar alrededor de 10.000 más. 7 de la mañana con 46 minutos, escucha al abogado César Abad y al ingeniero Enrique Ponce hablando sobre las acciones emergentes y los planes de contingencia que prepara el gobierno nacional en conjunto con los GATS en vísperas de la llegada del fenómeno del Niño. Ingeniero Ponce, el Comité de Riesgos Cantonal de aquí de Guayaquil identifica como vulnerables a todos los sectores de la perimetral hacia el noroeste, donde se concentra el 20% de la población que habita Guayaquil, más de 400.000 personas. ¿Qué obras de prevención de riesgos se están realizando en estas zonas que son las más vulnerables? Bueno, esa nota avala justamente el comentario emitido hace unos momentos, ¿no? De que lamentablemente las zonas irregulares en las ciudades, las zonas de asentamientos irregulares en las ciudades, son las que generan los mayores riesgos. ¿Por qué? Porque los procesos de asentamientos lo que hacen es generar vulnerabilidad. Y esto es puntualmente competencia, insisto, de los municipios. Respecto a qué estamos haciendo, bueno, nosotros hemos trabajado en la generación de esta nueva cultura. Hemos trabajado a nivel de comunidades creando brigadas. En el sector de Sinaí, en los últimos años, tenemos alrededor de 100 brigadas
brigadas comunitarias, que son justamente las que responden en un primer momento ante, en este caso puntual, emergencias. Seguimos trabajando de esa manera. Adicionalmente a eso, en el pasado inmediato, hemos colaborado, se ha coordinado trabajos, por ejemplo, de limpiezas de canales, hemos colaborado en reconstrucción de alcantarillas, de ductos cajones, etcétera, etcétera, asumiendo en muchos casos por las necesidades puntuales de la población competencias que no son directamente nuestras, pero ante la desesperación de la ciudadanía, ante la falta de ejecución de política pública por parte de quien la debe ejercer, tenemos que ser subsidiarios con la gente que más necesita. En todo caso, nosotros como ente rector y dentro de esta política de cuidar a la población más vulnerable, seguiremos apoyando y seguiremos viendo la manera justamente de disminuir los niveles de exposición de la gente. Pero es importante que quede claro, por favor, la ciudadanía debe de colaborar, debe de jugar el rol que tiene que jugar. 7 de la mañana con 49 minutos. Le consulto, ingeniero Ponce, insistiendo en el tema de las competencias. Ustedes han dialogado con las autoridades del municipio de Guayaquil. ¿Qué dicen las autoridades del municipio de Guayaquil para no hacer lo que les corresponde? Bien, este es un tema que tratamos siempre de manejarlo de la mejor manera, porque yo insisto en que el tema de emergencias no debe tener color político. Esto no es un asunto de confrontar, no, para nada. Así es. No, más bien es un asunto de hacer en beneficio de la ciudadanía. Por supuesto. Existen los puentes y continuamente se conversa básicamente en acciones no estructurales, es decir, acciones que conllevan ¿a qué? A que la población más vulnerable esté lo mejor preparada posible, por un lado. En lo que tiene que ver con temas ya puntuales, por ejemplo, en limpiezas, buscamos también que la municipalidad también trabaje con los equipos que ellos tienen, pero lo ideal sería que realmente, por parte de quien debe de ejercer su competencia, planifique adecuadamente qué solución le va a dar a todo este amplio sector. El plan de contingencia del municipio de Guayaquil fue entregado entonces. El plan de contingencia del municipio de Guayaquil lo elaboró el municipio de Guayaquil y lo está articulando desde su espacio de coordinación. ¿Qué participación tienen allí las instituciones del Estado? Las instituciones del Estado participan a través de lo que se llama la Mesa Técnica de Trabajo Cantonal. El Ejecutivo siempre ha estado dispuesto y va a estar dispuesto justamente a coordinar acciones puntuales en beneficio de los más necesitados. En ese sentido, el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos funciona. Y ese es un gran avance que hemos tenido en los últimos años con este nuevo gobierno. Tenemos un marco muy fuerte, bastante bien estructurado, bastante bien coordinado, donde cada actor público sabe qué hacer. Hablemos entonces de ese sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos, porque la ciudadanía lo desconoce, los comunicadores de igual forma, y tal vez no sabemos a ciencia cierta qué nivel de responsabilidad tiene cada autoridad, sobre todo cuando se presentan eventos como estos de aquí, que pueden afectar realmente a la ciudadanía. Bueno, voy a empezar por este espacio. Realmente ustedes, los comunicadores, son una parte fundamental y en cierta medida hacen un trabajo para el sistema. El hecho de estar sentados en este momento con César acá, conversando sobre políticas que apuntan a la prevención, ya ustedes están jugando un rol importante, porque están comunicando adecuadamente lo que se está haciendo, lo que se ha hecho y lo que se va a hacer, desde cada uno de los sectores. Por ejemplo, sector salud. El sector salud, que es una mesa técnica de trabajo, justamente articula acciones con todos los actores relacionados al sector salud para justamente elaborar estrategias para la prevención y para la respuesta. Un producto de las mesas de trabajo son las agendas de reducción de riesgos. Las agendas de reducción de riesgos son herramientas que tienen varios componentes,
Pero quizás el componente más importante es en el antes y en el después. Y ahí está la diferencia. Del 2008 para atrás, el sistema no existía. Nos acordábamos de las emergencias solamente cuando éstas se daban y las acciones eran reactivas, es decir, nos preocupábamos era de responder. Pasaba la emergencia y nos olvidábamos de las causas que originaron la emergencia. No había planificación para tratar las futuras emergencias. Entonces, ese es un cambio radical implementado en este gobierno y por la Secretaría de Riesgos. Existen 8 mesas de trabajo que tienen que ver con vivienda, salud, educación, productividad, seguridad integral, sectores estratégicos. Cada una con una función específica, que lo que busca es manejar de la mejor manera la emergencia cuando ya es un hecho y manejar de la mejor manera el antes y el después de la emergencia, es decir, con un enfoque de planificación. 7 de la mañana con 54 minutos, escucha al ingeniero Enrique Ponce, coordinador zonal 5 de la Secretaría de Gestión de Riesgos, y también se encuentra el abogado César Abad, titular de la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares. Abogado Abad, ¿cuán importante es este sistema descentralizado de gestión de riesgos? Ya cada uno no es que hace acciones de manera individual, sino colectiva y de manera integral en beneficio de la ciudadanía, sobre todo cuando se presentan casos o se vienen eventos como el fenómeno del Niño. Claro, vemos la respuesta que ha dado el Estado a este tipo de catástrofes naturales, pues, ¿no? Lo más importante es la prevención en este tipo de fenómenos. Vemos que la ciudadanía juega un rol fundamental al momento de actuar o de prevenir también en este tipo de fenómenos. Debe el municipio también enmarcarse dentro de lo que está establecido en las normas, no hacerse de la vista gorda cuando suceden los fenómenos, ni acusar al Estado como que si fuera el que no ejerce o no hace sus competencias y sus labores, pues, ¿no? Tenemos problemas tanto en la Secretaría, en otras instituciones, con municipios que, viendo las calamidades con colores, con banderas políticas, no realizan las acciones de mitigación ni las acciones emergentes necesarias, y obviamente al ver que no se actúa el ente, debe de haber una actuación por parte del Estado central, ¿no? Entonces, estamos enmarcados en eso, en un trabajo conjunto, en un trabajo coordinado, en el Guayas por lo menos a través de la coordinación de la gobernación. 7 de la mañana con 55 minutos, ya mismo llegamos a la parte final de este programa. Ingeniero Ponce, tal vez un mensaje a la ciudadanía que habita en sectores vulnerables, sobre todo para que tome en cuenta los riesgos que puede correr en el caso de precipitaciones. Estamos en vísperas de la llegada del fenómeno del Niño. ¿Qué debe hacer una familia que tal vez vive en una zona vulnerable? ¿Qué usted le aconsejaría? Bueno, antes de contestar eso, quisiera aprovechar la oportunidad ante su inquietud, invitarlos a un taller para medios de comunicación para justamente tratar temas relacionados con emergencias y el fenómeno del Niño, que se va a llevar a cabo el día miércoles. Justamente para generar un espacio donde podamos socializar justamente los criterios con los que la prensa hablada, escrita, pueda manejar de una manera eficiente los temas puntuales, en este caso de la emergencia. Miércoles, ¿dónde se va a realizar esta capacitación? En Montebello, en nuestras oficinas, al lado del mercado de víveres. Invitación abierta para todos los comunicadores. Igual les llegará la invitación. Con respecto a su inquietud puntual, realmente insistir en que nosotros tenemos un compromiso con la ciudadanía. O sea, la razón de ser nuestra es justamente velar por los más vulnerables. Y desde ese sentido no deben de perder la esperanza, la fe de que siempre este gobierno va a estar al lado de ellos, de los más necesitados. No solamente por el tema de riesgos, sino por una serie de temas también transversales, salud, educación. Es decir, nosotros trabajamos para ellos y trabajamos
para disminuir los diferentes niveles de vulnerabilidad. Abogado Watt, sus palabras finales, ¿cuál es el compromiso desde la Secretaría Técnica ante la llegada del fenómeno del Niño? Bueno, seguir laborando en los controles correspondientes, no permitir que las personas engañadas o estafadas se sienten en lugares vulnerables en los que pueda hasta peligrar su propia vida. Invitar a las personas a que pierdan el miedo, denuncien cuando sean víctimas de algún tráfico de tierras o tengan sus dudas en la compra o adquisición de algún inmueble. Tenemos habilitada la línea 1-800 Invasiones, 1-800-468-274, para asesorarlos en cualquier inquietud que tengan, tanto si es que tienen dudas sobre algún asentamiento que podría estar en zona de riesgo o la legalidad del asentamiento. Reiteremos el número de contacto. 1-800-468-274 y a la cuenta Twitter @asentamientosS. 7 de la mañana con 58 minutos. A manera de resumen, podemos precisar que el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos, en conjunto con los GATS locales, han invertido en más de 1.000 proyectos a nivel nacional, cerca de 250 millones de dólares en obras de mitigación, para no correr riesgos de inundaciones en cada uno de sus territorios. Y hablando específicamente de la provincia del Guayas y Los Ríos, estos proyectos financiados por el Banco del Estado llegan a cerca de 80 millones de dólares. Que tengan una excelente semana, pásenla bien. Gracias por escuchar Habla Guayas, la revolución te saluda. El espacio ciudadano de rendición de cuentas que te informa sobre la gestión del gobierno nacional y de nuestras autoridades locales. Hasta el próximo lunes.